Bueno, entonces vamos a continuar con la obtención de las ecuaciones paramétricas. Ahora vamos a hacerlo en una hipérbola. Vamos a considerar que tenemos una hipérbola, ¿no? Ya no recuerdo en qué inciso vamos, pero para una hipérbola, considerando que se nos da en sus ecuaciones cartesianas una hipérbola x cuadrada sobre 4 menos y cuadrada igual a 1, cuando la z es igual a menos 3, por ejemplo. ¿Sí? Una hipérbola. Si tenemos dos ecuaciones cartesianas que la representan, es porque estamos trabajando en R3, y esta hipérbola es una diferencia de cuadrados, una de sus ecuaciones. En este caso podríamos representarla esta como la intersección entre dos superficies. Una es la ecuación de un cilindro hiperbólico, y otro es un plano, es la ecuación de un plano. Esta es la ecuación de un cilindro, esta es la ecuación de un plano. ¿Sí? Entonces identificamos a la ecuación de un plano como aquella de ax más by más cz más d, desde esta forma, ax más by más cz más d igual con 0. En este caso solo existe el coeficiente en z y el término independiente de. Uno es 1 y otro es menos 3. Entonces esa es la ecuación de un plano. Y bueno, tienen un cilindrito, aquí un cilindro, algo así, una cosa así, un cilindro. Es un cilindro hiperbólico, un cilindro hiperbólico. Y luego está cortado por un plano, que en este caso es un plano, de nuevo un plano paralelo al plano coordenado XY. Entonces este cilindro va a tener X, por acá la Y. Bueno, más o menos por aquí está el corte. Y el plano está en z igual a menos 3, esto está por acá por debajo, el plano. Por acá. Entonces es un plano que anda en la parte por debajo del plano coordenado XY en menos 3, y entonces interseca al cilindro. Acá la podemos. Por ahí anda. Entonces ese plano interseca al cilindro y vemos una hipérbola en la intersección de ambos. El cilindro obviamente por acá podría seguir saliendo acá hacia abajo. Bueno. Ahí. Ahora sí, bueno. Ese sería entonces esta hipérbola. Entonces se nos está dando, de manera que vamos a utilizando la identidad trigonométrica, utilizando cualquiera de las dos identidades trigonométricas que voy a mencionar ahorita, que son identidades que obtenemos a partir de la pitagórica. Una es la que decimos secante cuadrada de t menos tangente cuadrada de t o de teta. Es igual, es el ángulo, lo pueden representar con cualquier parámetro, igual a 1. Otra es la que se obtiene dividiendo a toda la identidad trigonométrica pitagórica, la principal, seno, coseno, todo entre seno,
Y cuando se divide toda entre seno, se obtiene que la cosecante cuadrada de teta menos la cotangente cuadrada de teta es igual a 1. Cualquiera de estas dos identidades trigonométricas pitagóricas nos permite representar una diferencia de cuadrados igual a 1, asociándola a ella, y como son ecuaciones en las cuales podemos encontrar equivalencia entre sus términos, entonces vamos a usar cualquiera de las dos. En este caso voy a utilizar la primera. De alguna manera estamos más familiarizados con la función tangente que con la función cotangente, pues entonces utilicemos la primera. Y entonces esta, pues también la podemos usar, pero vámonos con esta primera ecuación. Entonces, en este caso ya nos dan una de las ecuaciones, que es la ecuación del cilindro hiperbólico. Si se fijan, ya está dada en la forma canónica. Entonces podemos directamente asociar lo que sería x cuadrada sobre 4 menos y cuadrada igual a 1 con cada uno de los términos que aquí intervienen en la identidad. Entonces decimos que x cuadrada sobre 4 es igual a la secante cuadrada de teta. Por consiguiente, aquí tendríamos que x cuadrada va a ser igual a 4 veces la secante cuadrada de teta. Y ya por último que x, la raíz de ambos lados de la igualdad, que x va a ser igual a 2 secante de teta. Entonces ya tenemos que x es igual a 2 secante de teta. Déjenme ver, x igual a 2 secante de teta. Y en el segundo caso, pues haremos lo mismo como y cuadrada. Aquí el signo lo dejamos en la identidad. Aquí solo tangente cuadrada va a ser igual a y cuadrada. Entonces, de manera que aquí quedaría que y cuadrada es igual a tangente cuadrada de teta. Y al obtener raíz de ambos lados, pues nos quedamos con que y es igual a la tangente de teta. Entonces, esas serían las ecuaciones paramétricas, y no olvidando que ya estamos con una curva representada en 3 dimensiones, entonces la z. Las ecuaciones paramétricas quedarían entonces ecuaciones paramétricas van a ser entonces x igual a aquí está, 2 secante teta. El parámetro que en este caso estamos usando es a teta como parámetro, y tangente de teta, y z es un valor constante, z es menos 3. Entonces, ya que tenemos nuestras ecuaciones paramétricas, vamos ahora a determinar quién sería la función vectorial que representa a esta curva. Función vectorial que representa a la hipérbola. En este caso es una hipérbola la que obtenemos en esa intersección. Sería entonces r de teta, el parámetro, va a ser igual. En la primera componente tenemos al 2 secante teta en i más tangente teta en j menos 3 en k. Una de las componentes es una constante, es porque esa constante representa el plano donde se encuentra la curva. La curva está contenida toda ella en este plano. Es esta la curva. Es una hipérbola. Esta es la curva. Esta hipérbola es nuestra curva, entonces, con la que estamos trabajando en este momento. Entonces es una hipérbola y ella se encuentra en el plano. Ese plano entonces va a ser el plano osculador. Este es el plano osculador. Y vamos a ver cómo también hay el vector normal al plano osculador. Un vector normal al plano osculador. Un vector, aquí pongo en ese. Un vector unitario. Un vector unitario normal al plano osculador le vamos a llamar
el vector binormal, el vector que había mencionado hace 2 clases como uno de los 3 vectores que participan en o que están asociados a cualquier punto de una curva. En este caso, el vector unitario normal al plano osculador se conoce como el vector binormal. Vector binormal. Si conocen al plano osculador o a la ecuación del plano que representa el plano osculador, pues también pueden conocer al vector normal asociado a él. Recuerden que cuando tienen la ecuación de un plano, los coeficientes A, B y C representan al vector normal de ese plano. Entonces, si yo quisiera saber cuál es el vector normal de un plano, basta que si tengo la ecuación cartesiana de él, identifique los coeficientes y esas serían las componentes, los coeficientes A, B y C de la variable X, Y y Z respectivamente, como el vector normal al plano. Este sería un vector normal al plano. No es unitario, es simplemente un vector normal. ¿Sí? No sé si lo sea en realidad, pero pudiera no serlo, pero entonces obteniendo el vector unitario de ya estaría representando al vector binormal. Entonces, en este caso, para la ecuación del plano con la que se está trabajando, el vector normal sería el coeficiente de A, que diga el coeficiente de la variable X, pues es 0 porque no interviene X. El coeficiente de la variable Y pues también es 0 porque aquí no interviene la variable Y. Y la única variable que interviene es Z y su coeficiente es 1. Entonces, en este caso, el vector normal es además un vector unitario porque su módulo es 1. Entonces, en este caso, el vector binormal le vamos a llamar de esta manera. Vamos a llamar B subíndice U testada porque es un vector. Ese vector binormal pues es igual al vector normal. Es el 0,01 porque es unitario y es normal al plano. Entonces vamos ya a poder identificar cuando se tenga, en el caso de una curva y una de las ecuaciones representa un plano, una de esas dos superficies representa un plano, quiere decir que esa curva está por completo contenida en dicho plano. Y si es así, ese es el plano osculador. Y si es el plano osculador, puedo identificar también al vector normal a ese plano osculador y con él obtener a un vector unitario que va a ser entonces el vector binormal. Entonces, estos dos términos los vamos a seguir utilizando todo el tema 2, plano osculador y vector binormal. Plano osculador como el plano que contiene una curva plana y por completo, plano osculador aquel que contiene por completo a la curva plana y vector binormal un vector normal a dicho plano. Cuando la curva no es plana, entonces el plano osculador va a ir cambiando o va a ser diferente en cada punto de aquella curva que no sea plana. Y también tendrá un vector binormal asociado a todos y cada uno de los planos osculadores que se obtengan en cada uno de los puntos de esa curva no plana. Pero bueno, cuando la curva es plana, este es único y lo podemos identificar así. Entonces, si alguno de los componentes de la función vectorial es constante, es porque ahí nos está indicando que existe el plano que contiene a la curva, ese es el plano que contiene a la curva. Ya que tenemos estas ecuaciones, pues ya llegamos a representarlo todo. Otra observación que debo hacer es, en el caso de la circunferencia y de la elipse, en las cuales se utilizaron en la identidad trigonométrica de Pitágoras, en la que interviene seno y coseno,
Estas dos curvas son curvas cerradas, una circunferencia y una elipse son curvas cerradas. Y el seno y el coseno también son funciones que solamente van de -1 a 1, los valores que toma son de -1 a 1. Entonces vimos en cada una de esas curvas que por ello la X también estaba limitada entre valores y la Y también estaba definida en un intervalo cerrado. ¿Sí? De un valor a otro se iban a estar tomando los valores en X y los valores en Y para todos los puntos de esas curvas cerradas, circunferencia y elipse. En el caso de una hipérbola es una curva abierta. Y lo mismo tenemos que la función secante y la función tangente pues también no están limitadas, van de menos infinito a infinito, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, pues esas funciones trigonométricas no están limitadas y por ello pueden representar a esta curva abierta sin ningún problema. Aquí tendrían ustedes, bueno, más o menos la secante, se comporta más o menos así, 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 algo así. Esto sería la secante. Ajá. Está indeterminada en pi medios, entonces por aquí nos encontramos con pi medios, aquí también, 3 pi medios, en todos los múltiplos impares de pi medios, 3 pi medios, aquí sería el menos pi medios, pero se prolonga hasta infinito y bien también desde menos infinito. Y en el caso de la tangente ocurre algo similar. La tangente es una curva que también va de menos infinito a infinito. Aquí en 0, la tangente es 0, algo así. ¿Sí? También queda indeterminada para 90 grados. En 90 grados tenemos una división entre 0. La tangente, recuerden, es que es la relación de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y en 90 grados el cateto adyacente es 0. Entonces se va comportando de esta manera. Y lo mismo va a tener esas indeterminaciones en todos los múltiplos impares de pi medios. Entonces aquí también se comportará así, más o menos. Y así se seguirá comportando en todos los múltiplos impares de pi medios. Bueno, entonces va de menos infinito a infinito y hay indeterminación en pi medios. Entonces en esos valores pues tampoco van a existir la X y la Y, pero están contemplados porque en este caso estaríamos considerando todos los valores para teta entre 0 y pi medios sin incluir pi medios. Entonces así estaríamos obteniendo todos los valores de esa hiperbolita. Y bueno, si gustan podemos hacer una tabulación nada más para que veamos el comportamiento para unos cuantos puntos. Tabulación, aquí tendríamos teta, nuestro parámetro, la X, la Y en este caso también interviene Z, aunque en todos esos valores pues va a ser constante. Aquí tendrían ustedes para los valores más pi medios, en este caso va a quedar indeterminado. Vamos entonces a tener en pi, o vamos a hacerlo para pi cuartos también, pi medios, aquí vamos a tener indeterminación, aquí para pi, aquí para 3 pi medios, y ya, en este caso ya el resto pues podría ser el cuartos, sería aquí 6 cuartos, si lo multiplico por 2, 6 cuartos, 7 cuartos sería el que sigue, nada más para tener. Bueno, entonces en este caso cuando es 0, la secante de 0 grados es 1, recuerden que es el recíproco de coseno, entonces secante de teta es igual a 1 sobre coseno de teta. Cuando tenemos 0 grados, el coseno es 1 y la secante también es 1. Entonces aquí tendríamos 2, 1 por 2 y tangente en 0 grados es 0
y la z va a ser constante, entonces va a tener menos 3 en todos estos valores, menos 3, menos 3, menos 3, de una vez lo ponemos, todos constantes. Luego en pi cuartos la tangente es 1 y en pi cuartos el coseno es 1 entre raíz de 2, entonces la secante será raíz de 2, entonces en pi cuarto tendremos 2 raíz de 2 y la tangente es 1. Aquí en pi medios es donde ocurre la indeterminación, tanto para secante como para tangente no tenemos valores, está indeterminado, le ponemos indeterminado, lo mismo aquí, indeterminado, no existen esos valores. Vamos a ver en pi tendríamos que secante de pi sería, si el coseno de pi es menos 1, entonces el recíproco sería también menos 1, tendríamos menos 2. La tangente de pi es 0. En este caso, para 3 pi medios, tendríamos que también se indeterminan. En 7 pi cuartos, ya estamos en el cuarto cuadrante. La secante es igual a 1 sobre coseno. Coseno del cuarto cuadrante es positivo. En 45 grados es 1 sobre raíz de 2, positivo. Entonces aquí quedaría otra vez 2 sobre raíz de 2. Y en la tangente de 315 grados, que es el ángulo que queda en el cuarto cuadrante, de 315 grados la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es negativa y es menos 1, entonces aquí tendríamos menos 1. Esos serían los puntos que identificaríamos en la hipérbola, el 2,0, menos 3, el 2 raíz de 2,1, menos 3. Pues no lo voy a poder representar. Vamos a decir que este es el 3, menos 2,0, menos 3. Y este sería el 4, 2 raíz de 2, menos 1, menos 3. Obviamente, si yo estoy representando en 3 dimensiones a la hipérbola, pues lo estaría viendo algo así. Vamos a considerar en planta esa hipérbola como la vemos. Si este fuera el plano z igual a 3, aquí veríamos la proyección del plano x y del plano y en el plano z igual a menos 3, sí, un plano paralelo al xy. Y la hipérbola que veríamos en ese caso sería una hipérbola que tendría el eje transverso o eje focal asociado a la variable x, y el centro de esa hipérbola pues sería 0 en x, 0 en y el eje conjugado sería asociado a y. En este caso vamos a ver que para el eje transverso esta sería x cuadrada sobre 4 menos y cuadrada igual a 1, a cuadrada va a ser igual a 4, por consiguiente a va a ser igual a 2, b cuadrada va a ser igual al denominador de este término, sería 1, y b va a ser igual a 1. Esos serían entonces, tiene su centro en el origen, aquí tendríamos 2 sobre x, 1, 2, y menos 2, menos 1, menos 2. Aquí estarían los vértices de esta hipérbola, es su índice 2, aquí el centro en el origen, y en este caso serían los puntos que limitan al eje conjugado. En este caso vamos a decirlos que la hiperbolita se comportaría más o menos así. Voy a dibujar un rectangulito con las longitudes del eje transverso, que es el limitado por los vértices, y del eje conjugado, que está limitado a una distancia del centro hacia arriba y hacia abajo. Entonces, para poder más o menos identificar lo que serían las rectas asíntotas y tener más o menos el comportamiento de esa hiperbolita. Entonces, este es su vértice y abre siendo asintótica a esa recta, más o menos así. Aquí también abre siendo asintótica a esa recta. Ahí está. Esa sería la hipérbola en el plano Z3, y
lo que estamos viendo aquí sería el punto 2,0, menos 3. Entonces ese sería el punto 1. Vamos a ponerlo con naranja. En 2, 0, menos 3. El menos 3 es porque estamos en el plano z igual a menos 3 y todos los puntos de este plano pues tienen la cota en menos 3 o la z igual a menos 3. Entonces aquí estaría el punto 1, ahí sería el punto 1, el punto 2 en raíz de 2,1, entonces 2 por 1,41 serían 2,8 más o menos como por aquí y aquí en 1, algo así. Este sería el punto 2. El punto 3 estaría en menos 2, 0, este sería el punto 3 y el punto 4 sería 2 raíz de 2 en menos 1. Aquí sería el punto 4. Probablemente me faltó el que se encuentra entre pi medios y pi, que sería el de 3 cuartos pi. Ajá, aquí 3 cuartos de pi, 3 pi cuartos. Y en ese caso aquí sería también el coseno, pero el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Aquí sería menos 2 raíz de 2. Y la tangente en el segundo cuadrante también es negativa, porque es cateto opuesto, que es positivo, entre el cateto adyacente, que es negativo, entonces sería menos 1, y este sería el punto que faltó para que pudiera más o menos tener una idea de cómo se comporta. Menos 1, aquí estaría en menos 2 y menos 1, y menos 1, menos 2, es este. Y también me está faltando el pi medios, que diga pi cuartos, 3 pi cuartos, 5 pi cuartos, el que anda por aquí, 5 pi cuartos, que está entre pi y 3 pi medios, entre pi y 3 pi medios, el 5 pi cuartos. En ese caso la secante es negativa y la tangente, como cateto adyacente negativo y cateto opuesto negativo, negativo entre negativo positivo, la tangente en ese caso es positiva. Y esa es la que me lleva al punto menos 2 raíz de 2,1, a este. Y bueno, muchos más puntos, esos son solo con valores conocidos para el ángulo. Sí, el de 0, 45 grados, 90 grados, 180 grados. Obviamente si le damos valores entre estos, entre pi medios o entre pi y pi cuartos, en fin, vamos a obtener todos los puntos que se encontrarían entre los que estamos identificando aquí en la hipérbola. Y en pi medios y en 3 pi medios, son todos estos puntos en los que la hipérbola no existe, entonces por eso es que no los obtenemos, no se encuentran definidos para los valores que están por aquí, por en medio del gráfico. Entonces, pues esos puntos no se obtienen de esta manera. Ya tenemos ahí más o menos una idea de cuáles son los puntos que obtenemos. Y esa sería entonces la manera de representar a la hipérbola. Esto les garantiza que representan a la hipérbola por completo, ¿sí? Para valores muy grandes, como la secante y la tangente existen desde menos infinito a infinito, van a poder obtener valores muy grandes dentro de los reales, positivos o negativos para X, y lo mismo valores que tienden a infinito positivo o a infinito negativo para Y, porque esta curva es abierta y por consiguiente pues va a abarcar todos los puntos de la hipérbola. Esta representación les permite obtener todos los puntos que existen en la hipérbola. Los que están por aquí en medio son estos puntos en los cuales las funciones se indeterminan y por eso no nos llevan a puntos de la hipérbola, pero todos los puntos de la hipérbola pueden ser representados a partir de sus ecuaciones paramétricas y de su función vectorial. Bueno, vamos a ver en este caso otro ejemplo.
Miren ustedes, nos pueden dar también las ecuaciones de una curva de esta manera. Y aquí los antecedentes que tenemos que tener muy claros pues son el manejo de curvas conocidas como son las secciones cónicas. Como ustedes están viendo, pues hemos estado trabajando con recta, parábola, circunferencia, elipse e hipérbola. Entonces necesitamos de todos nuestros conocimientos de las secciones cónicas. Entonces 4y cuadrada menos 9z cuadrada menos 16y menos 18z menos 29 igual a 0. Esa es la ecuación que nos están proporcionando y nos dicen que la otra ecuación cartesiana de esta curva es x igual a menos 2. Esa sería entonces una manera de representar a las ecuaciones cartesianas de una curva en R3. De nuevo, en R3. Entonces, pues vamos a trabajar con este otro ejemplo. Vamos a ver entonces que se identifica a esta como la ecuación en su forma general. Ecuación en forma general, general. Y en este caso, si ustedes recuerdan, identificar en la ecuación general a una cónica, aunque no están interviniendo las variables x y y como acostumbramos cuando trabajamos a la cónica en el plano XY. En este caso es una cónica representada en el plano YZ. Y este signo me está diciendo que es una hipérbola en el plano YZ, es la ecuación en forma general. Si es una hipérbola en el plano YZ, si la trabajamos o la proyectamos al plano RT, esto representaría la ecuación de un cilindro hiperbólico de nuevo. Ecuación de un cilindro hiperbólico. Ecuación en forma general, cilindro hiperbólico. Recuerden que lo que representa en un plano la ecuación de una curva, en R3 ella representa la ecuación de un cilindro, de forma que si es una circunferencia en el plano, pues entonces en R3 sería un cilindro circular y así sucesivamente. Esta es la ecuación de un plano. Ecuación de un plano, que en este caso es paralelo al plano coordenado YZ precisamente. Entonces lo que tendrían que hacer es llegar a la ecuación en su forma canónica. ¿Para qué? Pues para poder tener una idea de cómo se comporta en este caso el cilindro y tener características de este que nos brindan la ecuación en forma canónica. Entonces vamos a obtener la representación canónica, de la ecuación. Entonces aquí 4y cuadrada menos 16, voy a agrupar aquellos elementos en los cuales interviene y, de manera que aquí voy a tener que completar un trinomio. Aquí entonces tendría que completar un trinomio, no sin antes factorizar a y cuadrada para que deje en este caso representada solamente como y cuadrada. Ahorita lo hacemos. Aquí tendríamos que agrupar también los términos en los cuales interviene la variable z. Aquí está. Vamos a tener que completar el trinomio cuadrado perfecto. Este término, el término independiente, vamos a representarlo de esta manera para que aquí podamos agregar los mismos elementos que agregamos del otro lado de la igualdad. Voy a factorizar para poder tener la representación de ese trinomio como un binomio al cuadrado. Aquí también el menos 9 lo factorizamos, dejamos a z con coeficiente, a z cuadrada con coeficiente 1, lo mismo que a la y cuadrada, y aquí tendríamos entonces más 2z, esto por esto da esto, efectivamente.
Aquí debo completar el trinomio, aquí no lo alteré, no, aquí. Y esto entonces va a ser igual. Completando el trinomio vamos a decir que menos 4 entre 2 es menos 2 al cuadrado es 4. 2 entre 2 es 1, 1 al cuadrado es 1. Entonces hemos estado agregando los términos 4, pero en este caso está alterado por este 4, entonces en realidad agregué un 16. Y este 1 está alterado por el menos 9, entonces en realidad agregué un menos 9. Esto ya lo puedo representar como un binomio, y menos 2 al cuadrado menos 9 por z más 1 al cuadrado, y esto va a ser igual a 16 menos 9, 7. 7 y 29 son 36. Esto entonces todavía no llego a la ecuación canónica. Para llegar a la ecuación canónica tengo que dividir todo entre 36. Entonces dividiendo entre 36 a la ecuación tendríamos ya la ecuación canónica. 4y menos 2 al cuadrado entre 36 me va a quedar y menos 2 al cuadrado, cuarta de 4, una cuarta de 36, 9, menos 9z más 1 al cuadrado entre 36, novena de 9, 1, novena de 36, 4, y 36 entre 36, 1. Esa ya es la representación canónica. Esta estaba en forma general, esta está en la representación canónica, y entonces si la vemos así, esta podría ser otra forma en que nos podrían haber brindado las ecuaciones cartesianas de esa hipérbola. Esta sigue siendo el mismo cilindro hiperbólico, nada más con otra representación en su ecuación. La ecuación es la misma, ¿sí? No confundir, la ecuación cartesiana es la misma, nada más la representé ahora en su forma canónica, y de esta manera pues poder identificar en la hipérbola pues dónde se encuentra hipérbola, dónde se encuentra el centro de esta. El centro de esta está en x, x igual a menos 2, x igual a menos 2, en y igual a 2, en y igual a 2, y en z igual a menos 1, en z igual a menos 1. El eje, en este caso, el eje transverso es el que está asociado al término, a la variable que está elevada al cuadrado, que es positiva. En este caso es y, entonces el eje transverso sería a cuadrado igual a 9, por consiguiente a va a ser igual a 3. El eje conjugado es el que está asociado a este denominador, b cuadrada va a ser igual a 4, b va a ser igual a 2. Entonces el eje transverso es igual a 2 veces a, que en este caso va a medir 6, y el eje conjugado es igual a 2 veces b, que en este caso va a medir 4. Y ya con esto tengo una idea de cómo representar esa hipérbola, que en este caso pues es un cilindro hiperbólico, pero la intersección de ese cilindro hiperbólico con el plano coordenado x igual a menos 2, pues me va a llevar a una hipérbola con estas características, ¿sí? Ya la intersección de ambos es esta hipérbola, la intersección de ambas superficies es la hipérbola. Entonces, intersección de ambas superficies es hipérbola. Entonces esta es nuestra curva con la que vamos a estar trabajando, y bueno, la ecuación, vamos a obtener sus ecuaciones paramétricas. ¿Qué voy a utilizar? Pues voy a utilizar la identidad trigonométrica de Pitágoras. Podemos utilizar de nuevo secante cuadrada menos tangente cuadrada igual a 1, o si gustan podemos utilizar cosecante cuadrada menos cotangente cuadrada igual a 1. Por lo regular siempre se utiliza secante y tangente para representar a las ecuaciones paramétricas y vectorial de una hipérbola.
Entonces, bueno, aquí nada más para tener una idea cómo se comporta eso, así más o menos. Esto sería X, esto sería Y, esto sería Z. Ahora la hiperbolita está abriendo en el plano YZ, entonces más o menos así, así. Así veríamos el cilindrito, algo así. Bueno, se va a estar difícil que algo así, sí, no, y luego lo atraviesa un plano paralelo al YZ, pero en X menos 2, entonces ese plano anda por la parte de acá, cruzando al eje de X en menos 2, por acá, este es el eje X en menos 2, acá lo corta, y en ese plano encontramos la curva que al intersecar este cilindro hiperbólico con este plano, pues veríamos aquí la hiperbolita así. Déjenme ver, abre con respecto a Y, sí, así. El eje de la hiperbolita sí es paralelo, el eje focal o el eje transverso, que el eje transverso es el que está entre vértices y el eje focal el que contiene a los focos, entonces el eje focal se prolonga de menos infinito a infinito, pero ese eje es paralelo al eje Y, entonces algo así. Ahí está. Entonces esa sería la hiperbolita y este sería el plano X igual a menos 2. Esto pretende ser el plano X igual a menos 2. Ahí está. Entonces, pues vamos a ver lo que serían las ecuaciones. Ecuaciones paramétricas. Ecuaciones paramétricas van a quedar así. Primero, la identidad trigonométrica. Parametrizando, utilizar para parametrizar utilizando la identidad secante cuadrada de t menos tangente cuadrada de t igual a 1. De esta manera, entonces, esto sería y cuadrada, esto sería y menos 2 al cuadrado entre 9 menos z más 1 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Este término lo voy a asociar a y menos 2 al cuadrado entre 9 y este término lo voy a asociar a z más 1 al cuadrado sobre 4. Ambos están igualados al 1. Es muy importante, pero muy importante que utilicen la representación canónica en la cual está igualada a 1, porque si no lo hacemos así, si hubiera utilizado esta ecuación, entonces no llegaría al mismo resultado y sobre todo no a un resultado correcto. No estaría representando de manera correcta las ecuaciones paramétricas de esa curva. Siempre elegir la forma canónica de la representación para poder tener las ecuaciones cartesianas, paramétricas de manera correcta. Entonces aquí nada más ya vamos a despejar a la secante, la tangente, y bueno, les diría yo que si ustedes lo hacen, tendrían ustedes ecuaciones paramétricas. Entonces vamos a ver que la X, ¿a qué es igual a X? X es constante, X es igual a menos 2. Esta se va a quedar así. La Y, ¿a qué es igual a Y? Y va a ser igual a 3 secante T, 3 secante T más 2. Z va a ser igual a 2 tangente de T menos 1. Este más 2 y ese menos 1, ese más 2 en Y y ese menos 1 en Z son las coordenadas precisamente Y y Z respectivamente. Y y Z del centro. 2 y menos 1, las coordenadas Y y Z del centro. Este 3 y este 2 son los valores asociados al eje transverso, es decir, el valor de A, 3,
y el asociado al eje conjugado, b igual a 2. Ahí está. ¿Sí? Esos son los valores que identificamos aquí. El 3 y el 2, A asociado a Y, B asociado a Z. Entonces, ya que tenemos las ecuaciones paramétricas, vamos a la representación de su función vectorial, que es únicamente ver cómo un vector tiene estas componentes escalares. Función vectorial. Entonces tendríamos que R del parámetro, que en este caso usé, que es T, va a ser igual a menos 2 en I, más 3 secante T más 2 en J, más 2 tangente de T menos 1 en K. Esa sería entonces la función vectorial de esta curva. Y bueno, ya si quieren tener algunos valores, pues pueden tabular. En este caso, como ya lo hemos hecho con la hipérbola anterior, pues va a ser algo similar. Vamos a tener también puntos en los que se indetermina, porque son los puntos en los que no existe la hiperbolita, todos estos que quedan a la mitad. Entonces ahí esos no los vamos a obtener. Bueno, les preguntaría yo, hemos visto cómo parametrizar una recta, cómo parametrizar una parábola, cómo parametrizar estas curvas en las que se involucran ambas variables elevadas al cuadrado, ¿sí? Usando las identidades trigonométricas de Pitágoras. En la recta y en la parábola no usamos funciones trigonométricas. ¿Podríamos parametrizar una recta usando función trigonométrica o una parábola asignándole arbitrariamente el valor en función de t usando seno de t, por ejemplo, o coseno de t o algo así? La respuesta es sí. También se podría parametrizar una parábola o una recta utilizando funciones trigonométricas, solo que algunas funciones están limitadas su valor, como es el seno y el coseno. Entonces, para una parabolita que ustedes deseen parametrizar, en el caso de una parábola, y se desea parametrizar, por ejemplo, que quisiera yo decir, bueno, la parábola es más sencilla, porque en este caso lo que quiero explicar más que nada es lo que ocurrirá cuando se parametriza de esta manera. Bueno, es parábola. Para no perder la mitad de ella, voy a parametrizar a x, entonces voy a decir que x sea igual, ¿qué les parece?, a seno de t. Si x es igual a seno de t, entonces y quedaría como seno cuadrado de t. Si x es seno, este es el valor arbitrario que asigné, valor arbitrario, vamos a poner como lo hicimos en su momento, valor arbitrario, entonces se dio un valor en función de t a x. Cualquier valor en función de t lo asignamos a x de manera arbitraria. Luego, ¿qué hicimos? Sustituir ese valor que dimos de manera arbitraria. ¿En dónde? Pues en la ecuación de la parábola. Al sustituir en la ecuación de la parábola, resulta que y va a ser igual, en lugar de x escribo seno de t, pues a seno cuadrado de t. Aquí no estoy aplicando la identidad trigonométrica pitagórica, no. Aquí estoy asignando un valor arbitrario nada más a x, no estoy usando la identidad trigonométrica pitagórica. Le di un valor en función de una función trigonométrica, y esta, pues como está en función de t, pues en realidad estoy dando una función de t a x. Y con ella obtuve estas. Entonces las ecuaciones paramétricas en este caso pues serían estas, ecuaciones paramétricas serían x igual a seno de t, el valor arbitrario, y como ese fue el valor arbitrario, al sustituirlo en y igual a x cuadrada, pues me quedé con y igual a seno cuadrado de t.
Estoy solamente en el plano R2, entonces aquí no interviene Z. Pero ¿qué pasa con este caso? Pues que el seno solo existe para valores entre -1 y 1. Entonces aquí la variable X, pues también al estar asignada a seno de t, pues nada más va a existir para valores entre -1 y 1. Y la variable y, pues de alguna manera también está limitada, seno cuadrado. Entonces está para valores, cuando seno tome el valor de -1, va a ser 1. Cuando seno tome el valor de 0, pues va a ser 0. Entonces esta solo va a ir de 0 a 1, considerando que el seno va entre -1 y 1 y que estoy considerando a y como seno cuadrado. Pues entonces de 0 a 1. ¿Qué es lo que obtengo al parametrizar de esta forma la parábola? Pues que esa parábola, que era una curva abierta, que es una curva abierta, que tenía su vértice en el origen, que abría hacia arriba, esta es mi parábola, pues ahora la estoy limitando a solo, a la parábola va a existir entre -1 y 1, y aquí este es el punto 1, 1, y este es el punto -1, 1. Y entonces me voy a quedar nada más con este pedazo de parábola por el hecho de haber elegido la función seno para representar a la X, y entonces la estoy acortando, la estoy limitando, o solo estoy tomando un segmento de esa parabolita al parametrizar de esta manera. Eso sería lo que ocurriría si utilizamos las funciones trigonométricas. Ahora, si utilizo tangente, por ejemplo, o secante, pues nada más tomar en cuenta que el parámetro, otra manera hubiera sido otra forma de parametrizar, bueno, antes de pasar a otra forma, esto lo podrían representar como seno cuadrado o su equivalente. En este caso, seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t igual a 1. Podrían también tomar el valor de seno cuadrado como 1 menos coseno cuadrado. Es lo mismo. Esto representa seno cuadrado. Entonces, en lugar de poner aquí seno cuadrado, poner 1 menos coseno cuadrado y sería lo mismo, exactamente lo mismo. Esto tendría esos límites y sería exactamente lo mismo. Ahora sí, otra forma de parametrizar sería asignarle ahora, ya no quiero que esté limitada como el seno, que estaba entre -1 y 1. Ahora quiero una función trigonométrica que no está limitada, que va de menos infinito a infinito. Y si es así, la y, de igual forma, si ahora x es el valor arbitrario que asigné, voy a poner más hacia allá. Esta ahora va a ser el valor arbitrario, pues entonces sustituyendo ese valor, sustituyendo x igual a la tangente de t en y igual a x cuadrada, pues tendría entonces que y va a ser igual a tangente cuadrada. Y entonces sería igual a tangente cuadrada de t. Si tenemos este caso, entonces nada más hay que considerar que se indetermina para valores de t. T no podría tomar los valores impares, todos los impares de pi medios. Porque en pi medios la tangente se indetermina, en pi medios, en 3 pi medios, en 5 pi medios y todo. Entonces, considerando todos los valores impares, ¿sí?, donde n son todos los enteros, cuando n es 1, en este caso sería pi medios, cuando n es 2 sería 3 pi medios, cuando n es 3 sería 5 pi medios y así sucesivamente. Todos los enteros, incluso negativos, -1, -2, -3, -4, estos valores no los podría tomar si he elegido a la función tangente como el valor arbitrario para parametrizar x de esta parabolita. Entonces eso me llevaría a tener ciertos valores que están limitando o que no puede tomar x, que no puede tomar el parámetro t porque la tangente se indetermina en ellos.
Entonces nada más considerar eso, y que si es así, entonces vamos a tener una parábola con huequitos. Eso sería lo que estaríamos representando, ¿sí? Vamos a, en el caso de una recta va a ser exactamente lo mismo. Si tienen ustedes a su recta y igual a la recta que estuvimos utilizando en su momento, cualquier recta, una recta y igual a x, por ejemplo, que es una recta de ordenada 0 porque pasa por el origen. Esa recta, si yo la quisiera parametrizar usando alguna función trigonométrica, pues decimos, pues sí, x sea seno de t. Si x es igual a seno de t, pues y también va a ser igual a seno de t. Sustituyendo este valor arbitrario en la función, pues van a ser iguales, entonces arbitrario, pero tanto el seno, tanto la x como la y, que son iguales a seno de t, tendrán que estar limitadas a los valores del seno, que van solo de menos 1 a 1. Entonces, de esa recta que representa es la función identidad, todos los valores, esta sería la recta y igual a x, pues no voy a poderla representar en su totalidad, me voy a tener que quedar solamente con el segmento de recta que va entre menos 1 y 1, ¿sí? Del punto 1, 1 al punto menos 1, menos 1, menos 1, solamente va a existir si la parametrizo de esa manera. Todo esto lo estaré eliminando para la recta. Eso sería lo que ocurriría si consideramos parametrizar usando la función trigonométrica. Con el coseno ocurriría lo mismo, y con la tangente algo similar a lo que explicaba aquí, que es los valores de t, no podrá tomar múltiplos impares de pi medios. Entonces, pues, eso sería lo que ocurriría si parametrizo a una parábola o a una recta con las funciones trigonométricas. En el caso de una circunferencia y de una elipse, el que esté limitado el seno, pues ya vimos que nos permitía obtener todos los valores de esa elipse o todos los valores de esa circunferencia, porque son curvas cerradas. Entonces, la circunferencia y la elipse son curvas cerradas cuando las defino a través del seno o del coseno. Entonces, 3 seno de t pues me lleva desde menos 3 hasta 3 para todos los valores en x, y para todos los valores en y me lleva de menos 2 a 2, y entonces la curva cerrada queda completa al representarse de esta manera. No hay problema. Y lo mismo ocurre con la circunferencia. Todos los valores de la circunferencia quedan cubiertos con el hecho de decir que tengo yo una circunferencia de radio 1, entonces pues todos los valores entre menos 1 y 1 estarán cubiertos por sus ecuaciones paramétricas, tanto en y como en x. Va a ir de menos 1 a 1 la y va a ir de menos 1 a 1 la x, y la curva por completo, que en este caso es una circunferencia, quedará definida con estas ecuaciones paramétricas. No habría problema, no la estaría limitando en ningún sentido, pues entonces esto sería lo más conveniente. Y bueno, nada más para finalizar, pues nada más como conclusión, a la recta y a la parábola sí me conviene parametrizarlas usando solamente a x en función de un parámetro. No involucro al seno, no involucro al coseno para no limitarlas, ¿sí? Que lo puedo hacer, no habría problema. Si yo quiero limitarlas de esa manera, pues no hay problema. Y pero si quieren tener a la curva completa, pues entonces la manera de parametrizarla sería esta, y así no estoy limitando a mi recta en ninguna forma. Va a poder tomar todos los valores reales de menos infinito a infinito la x, y todos los valores reales de menos infinito a infinito la y podría entonces cubrir toda la recta desde menos infinito hasta infinito sin problema. Y lo mismo ocurre en la parábola. Si no quiero limitarla de ninguna forma, pues parametrizo con
la variable que está elevada a cuadrada, y entonces va a quedar t cuadrada. De esta manera aseguro que va a tomar todos los valores en la parábola y puedo graficarla por completo sin tener ninguna limitante. Y la circunferencia, la elipse, la hipérbola, usar las identidades trigonométricas. Esa será la manera de parametrizar cualquiera de estas curvas, las cónicas, incluyendo la recta. Si es que considero a la recta como una cónica degenerada, entonces también la recta va dentro de ellas. Vamos a ver entonces nada más unos dos últimos ejemplos. Siempre he considerado a la, déjenme ver si lo tenemos por aquí. Estos serían, sí, sería x cuadrada más y cuadrada. X cuadrada más y cuadrada igual a 4 y x igual a z. Sí, ese sería x igual a z. Bueno, siempre consideramos al plano que interviene en los ejemplos anteriores, y hasta ahora hemos considerado el plano que interviene en la ecuación, en las ecuaciones cartesianas de una curva, como un plano paralelo a alguno de los coordenados, o x igual a una constante, o z igual a una constante, o y igual a una constante, ¿sí? Siempre planos paralelos a algún plano coordenado. En este caso, este plano no es paralelo a ninguno de los planos coordenados, y aquí se tiene la ecuación de un cilindro circular, y aquí la ecuación de un plano. Sí es un plano, pero en este caso no es paralelo a ninguno de los planos coordenados, y la intersección de ambos pues nos va a llevar a una curva que en este caso sí va a representar una elipse. Esa intersección sí es una elipse, y nada más déjenme, es una elipse, y esta elipse es de la cual voy a obtener sus ecuaciones paramétricas. Vamos a ver entonces la elipse que estamos viendo ahorita sería esta. Esta sería la elipse que estamos viendo. Aquí lo vamos a... Ahí está. Ese sería el planito. La ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 4, y la otra ecuación es x igual a z. Entonces así las veríamos en tres dimensiones, y aquí podemos notar la elipse, ¿sí? En el corte que se ve. El plano es un plano que contiene al origen, aquí vemos, contiene al origen, está a 45 grados del eje X, a 45 grados del eje Z, su traza con XZ, pues vemos como una recta, y esa sería entonces la elipse que se dibuja como la intersección de ambos. Vamos entonces a obtener sus ecuaciones paramétricas y su ecuación vectorial de esa elipse, y vamos entonces a ver, vamos a ver, aquí le ponemos de nuevo y apagamos eso por un momento. Y apagamos esto por un momento. Y entonces serían las ecuaciones paramétricas, van a ser ecuaciones paramétricas utilizando la identidad trigonométrica. Pitagórica. Entonces tendríamos que coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t igual a 1. Lo voy a parametrizar de manera que esto sea x cuadrada y esto y cuadrada, para que la orientación sea positiva, como vimos en su momento. Represento en la forma canónica a la ecuación que me están dando como la ecuación de ese cilindro circular.
para que de esta manera tenga la similitud entre una a otra clara, y entonces pueda decir que x va a ser igual, que x cuadrada sobre 4 es igual al coseno cuadrado. Por consiguiente, x cuadrada es 4 coseno cuadrado y x va a ser igual a 2 coseno de t. Y lo mismo ocurre con y cuadrada sobre 4, la estoy igualando a seno cuadrado. Y por consiguiente y cuadrada va a ser igual a 4 seno cuadrado de t. Y la y es 2 veces seno de t. Si ustedes ya están familiarizados con estas representaciones, de aquí ya podrían haber obtenido las ecuaciones paramétricas. ¿Por qué? Porque saben que interviene el radio de una circunferencia, que ambos coeficientes van a ser iguales cuando es una circunferencia, y a una le asignan coseno y a otra le asignan seno, y llegan directo a las ecuaciones paramétricas de esta manera. Ecuaciones paramétricas, ¿sí? Sé entonces que cuando es una circunferencia, el radio se refleja aquí en las ecuaciones paramétricas, 2 coseno t y 2 seno de t. Así. 2 coseno t, 2 seno de t. Y por consiguiente, la segunda ecuación cartesiana que representa la curva, pues ya podría yo representar el valor de z. Z es igual a x. Y x ya sé que vale 2 coseno de t, pues entonces la z también va a tener ese mismo valor, 2 coseno de t. X y z son iguales, De la primera ecuación, usando la identidad trigonométrica, obtuve los valores de x y y, pues entonces ya tengo las 3 ecuaciones paramétricas de esa curva, ¿sí? Esto, cuando veamos estas ecuaciones y nos empezamos a familiarizar con ellas, pues vamos a ver que cuando dos de ellas son iguales y la segunda está en función de seno, mientras que las otras en función de coseno, pues vamos a utilizar la identidad pitagórica para llegar a sus ecuaciones cartesianas, que aquí vamos a ver que van a poder ser varias. Bueno, pues primero finalicemos la función vectorial. La función vectorial quedaría como R de t igual a 2 coseno en t en i más 2 seno de t en j más 2 coseno de t en k. Esa sería entonces la función vectorial. Y bueno, aquí ninguna de ellas las veo como un valor constante. Aquí no identifico el plano osculador, pero vamos a ver que cuando hay una relación lineal entre dos de las componentes, ahí podemos obtener el plano que la representa. En este caso, estas dos componentes son iguales, pues entonces llegamos a que x es igual a y, y ahí está el plano. En esa relación lineal estaremos obteniendo la ecuación de un plano que puede contener a la curva, y por consiguiente sería el plano osculador. Entonces este representará el plano osculador. Y bueno, como ya había mencionado, el vector normal al plano osculador, en este caso es un vectorcito que lo pueden ver como x menos z igual a 0. Si queremos verlo en su forma general, ax más by más cz más d igual a 0. Para el plano solamente existe el coeficiente a, que es el coeficiente de la x, en 1, y el coeficiente b no existe porque aquí no interviene y el coeficiente para la z, que es el c, si existe, es menos 1. Entonces su vector normal, viéndolo o obteniéndolo a partir de los coeficientes a, b y c, sería a1, b0 y c menos 1. Ese sería el vector normal, obteniéndolo a partir de la ecuación cartesiana del plano.
Y ya que tenemos el vector normal a partir de la ecuación ax más by más z más d del plano, pues entonces vemos que no es un vector unitario. ¿Por qué? Porque el módulo no va a ser igual a la unidad. Al momento de obtener el módulo estaría elevando al cuadrado cada componente y la suma de esos cuadrados sería 1 más 0 más 1, 2. Raíz de 2, pues no, el módulo de este vector es raíz de 2 y no es unitario. Entonces el vector binormal lo obtengo de este vector. El vector binormal es normal al plano osculador, como este lo es, pero tiene que ser unitario. Entonces se obtiene como se obtiene un vector unitario. El módulo del vector por el recíproco de su módulo, el que diga el vector por el recíproco de su módulo, el vector es el 1, 0, menos 1. El módulo de este vectorcito dijimos que era raíz de 2, pues entonces este vector binormal sería 1 entre raíz de 2, 0, menos 1 entre raíz de 2. Ese sería un vector normal al plano osculador y unitario. Entonces, ese será entonces el llamado vector binormal, que podemos identificar a partir de identificar al plano osculador o plano que contiene a esa elipse. Y bueno, en este caso, ya si se gusta tabular o no, podríamos con ello identificar la orientación, pero en este caso sé que cuando se asigna de esta manera, pues estoy llegando a una orientación positiva. También identificar la curva, ya la tenemos, y el proceso sería exactamente lo mismo. Aquí estaríamos obteniendo puntos en X y Y siempre iguales, en las coordenadas X y Z, perdón, siempre iguales para cualquiera valor. Nada más aquí rápido, 0, que diga T, la X, Y, Z. Aquí el valor de la X y la Z sería lo mismo para valores conocidos, pi medios, pi 0, pi, por ejemplo, hasta aquí. Sería el coseno de 0 grados es 1, entonces aquí sería 2, 0, 2. En pi medios el coseno es 0, pero el seno es 1, entonces sería 0, 2, 0. Y en pi sería coseno igual a menos 1, entonces sería menos 2, 0, menos 2. Esos serían los puntos que estaría identificando en esa elipse que ya vimos en el gráfico, que estaría algo así, así, así. Y aquí estaría atravesando un plano a 45 grados de X y de Z. Aquí estaríamos viendo un planito así. Bueno, aquí atravesaría, y la elipse que estaríamos viendo pues sería la que se encuentra como la intersección de ambos, ¿sí? Y es entonces estaríamos obteniendo puntos en ella para X2, para X2, para Y0, para Y0 y para Z2, para X0, para Y2 y para Z0 pues probablemente será un punto por acá. Esto lo tendría que ver en el... Y así sucesivamente para menos 2 en X hacia atrás, con 0 en Y, no me muevo en dirección de Y, y en Z2, no sé, algún punto así. Obviamente tendría que verlo en planta probablemente para que fuera más clara la representación de los puntos sobre esa elipse, pero entonces tendríamos esto. Y bueno, vamos entonces a ver que un último ejemplo muy similar a sería C, 2 puntos, diagonal, X cuadrada, déjenme ver sí, X cuadrada menos Y cuadrada igual a 1 menos menos, aquí igual, X igual a Z. ¿Sí? Esto que será, representa un cilindro hiperbólico, no lleva el acento aquí. Esto es de nuevo un plano, la ecuación de un plano. De nuevo sigue siendo
plano osculador, pero ahora lo que vamos a ver va a ser este. Aquí, entonces nada más lo cerramos y lo abrimos, así. Este sería ahora el plano